Gracias, papá. Bendecimos su ministerio. Gracias, papá. Bendecimos su matrimonio, Gracias, su papá. negocio. Gracias, papá. Y que todo lo que toque, Señor, conforme Gracias, a tu papá. voluntad, Gracias. sea prosperado. Gracias. Gracias te damos por la palabra que traemos. Gracias, papá. La bendecimos en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Ese papel que está ahí, no es porque se nos haya caído, es porque como ha pintado para que no lo pisemos mucho. Ah, vale. Buenas tardes, pueblo. Buenas tardes. Dios me los bendiga mucho, os colme de bendiciones, nos abra el entendimiento, nos abra las orejas, los ojos espirituales, para ver cada día más la hermosura de nuestro Señor. ¿Verdad que nuestro Dios es hermoso? Dios es hermoso, está lleno de amor. Y nosotros tenemos que ser... Ay, papá, tenemos que ser como esas vasijas. ¿Recordáis cuando Jesús entra en las bodas de Canaán? Y había unas vasijas que estaban llenas de agua, ¿verdad? ¿Qué simbolizaba el agua? La ley, ¿no? La justicia, ¿verdad? Pero no puede haber ley y justicia si no hay misericordia y perdón, ¿verdad? Porque la palabra la bala dice, ustedes ofrendáis, diezmáis el eneldo, el comino y el eneldo, y olvidáis la mejor parte, que es la misericordia y el perdón, ¿verdad? La ley no se hizo para matar, sino se hizo para edificar, para estructurar las vidas, para sujetarlas, ¿verdad? Para que tuviéramos un camino de justicia, ¿verdad? Por eso tenemos que andar por los senderos antiguos, ¿verdad? ¿No dice eso la Escritura? Pero qué bueno que nuestro Señor hizo traer esas vasijas y la llenó de un buen vino, ¿verdad? Aquel maître se quedó anodado, pensó, nunca había visto esto en ninguna boda que he estado, de verdad. Normalmente, describe, hay una descripción, ¿no? Normalmente el novio siempre da el mejor vino al principio y cuando la gente ya está un poquito bebida, que ha perdido un poco el gusto, pues se da el vino peor, ¿verdad? Se saca, eso es lo que hacen en todas las bodas, pero aquí ha pasado algo, ha pasado lo contrario. Pensábamos que el mejor vino se había dado al principio y no, el mejor vino estaba guardado para el final. Qué bonito cuando nosotros leemos las Escrituras, que podamos leerlas con esa visión, porque a veces miramos a nuestros antepasados con bonitos ojos, pero es que este no es el mejor vino. El mejor vino es el que estás bebiendo tú hoy. Y mira que hemos visto cosas tremendas en la palabra de nuestro Señor, pero como estuvimos hablando hace 2 o 3 semanas, el Señor está buscando, está equipando a su pueblo para que hagamos cosas mayores y las hagamos en su nombre, ¿verdad? Y eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas, porque al mostrarse Dios en nosotros, nuestro Padre es glorificado, ¿verdad? ¿Cómo glorificó Jesús a su Padre?
haciendo la voluntad de su Padre. Yo no hago nada por mí mismo, sino hago lo que he visto hacer a mi Padre. Entonces, si nosotros de verdad estamos viendo cómo se mueve Jesús, si verdaderamente queremos glorificar a Jesús, tenemos que hacer obras semejantes a las que hizo Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Se compró un deportivo, se compró una casa, se fue al restaurante, pensaba en cosas mundanas, naturales, o fue a predicar el Evangelio, a traer las buenas noticias de salvación para el hombre. ¿Cuántas personas no tienen el mensaje de salvación para el hombre? Y sin embargo nosotros tenemos la semilla, porque Dios quiere moverse a través de estos vasos de barro que somos nosotros para llevar su palabra a otras vidas. Y al llevarla, empezamos a hacer esa luz y esa sal y empezamos a glorificar a Dios en ti, Jesús en mí, ¿verdad? Y ahí donde está el mejor milagro. La gente busca sanaciones, busca liberaciones, pero el mayor milagro eres tú mismo. En tu vida puedes glorificar al Señor. Yo mismo soy un milagro de Jesús. Tú mismo eres un milagro de Jesús. Si no, recordemos lo que éramos antes, ¿verdad? ¿Cuántas cosas ha hecho Jesús en nuestra vida, verdad? Ha cambiado nuestro lamento en baile. Aquellos lloros, aquella presión que teníamos, aquella condenación que no podíamos levantar la cabeza, Él la liberó y la liberó con amor y soltó esas cadenas de opresión que llevaba nuestra vida. Unas cadenas que no veíamos, porque no sabíamos ni siquiera qué nos sucedía en nuestra vida, ¿verdad? Pero Jesús, a través de un mensajero, a través de un enviado, llega un mensaje, tú recibes a Jesús y eso queda partido en el nombre de Jesús. Pero hay muchas vidas atadas y nosotros tenemos que seguir glorificando a Jesús. Qué bonito que Dios te traiga bendiciones a tu vida, que te traiga prosperidad a tu vida, pero tenemos que entender que eso son añadiduras a la obra de Jesús. Si tú estás con añadiduras y no hay obras de Jesús, a ti el que estás agachado y el que está idolatrando es el maligno, porque dice, todas estas cosas me han sido a mí dadas, ¿no? ¿No le dijo eso en el desierto a Jesús? Pero Jesús, cuando nosotros seguimos a Jesús, la primera que hay obra que tiene que haber en nosotros es la locura de la predicación del Evangelio a otras vidas. Y hoy el creyente está más preocupado en que no puede pagar esto, en que le gustaría tener aquello, y el enemigo lo tiene cauterizado y obsesionado en que no llego a final de mes, en las preocupaciones cotidianas, cuando nosotros tenemos que ser de nuestro padre Abraham, hombres de fe. Ningún justo mendigará pan. Pero claro, ¿qué clase de justo soy yo? Porque no pidas justicia de Dios cuando tú no te mueves como Dios. No quieres hacer nada para Dios, no quieres predicar, te cuesta trabajo ir a la iglesia, te cuesta trabajo leer, te cuesta trabajo orar. Y ya Jesús lo vemos en Getsemaní, la reprensión a sus discípulos cuando dijo, el día y la hora está cerca, orar para que no entréis en tentación. Por eso estás todo el día tentado. Porque falta intimidad con papá. Y esa intimidad, te digo una cosa, esa intimidad, aquí esto es una escuela para ejercitarse, ¿vale? Aquí tú puedes estar orando todo el día y no hay intimidad en tu vida diaria. Porque Dios es un Dios de los secretos.
Y allí en tu habitación donde nadie te ve, ahí estoy yo, en lo secreto. Entonces tú tienes que ejercitarte en lo secreto, en esa relación personal con nuestro Señor. ¿Tú lo crees así? Yo lo creo. Mira, aquí hay un gran grupo de interceder, ¿verdad? Cada martes, ¿verdad? Se ora, se intercede por la obra, por la casa, ¿verdad? Pero si en tu vida privada no hay intercesión, muchos hacéis largas oraciones para tener recompensas de hombre y hay una recompensa que proviene de lo alto. El gozo de nuestro Señor es una petición contestada y aceptada. Y esa intimidad es mutua, porque tú no vas a saber nunca lo que le pidió yo al Señor. Cuando tú ves que tú pides por la carga de una persona y su carga es quitada, cuando tú pides por la liberación de una persona y la persona es liberada, cuando tú pides por una enfermedad y las personas son sanadas y liberadas, eso es el gozo de nuestro Señor. Y todo lo demás secular son añadiduras. Pero claro, también hay que testificar de las cosas que hace el Señor en su casa y en su obra, ¿verdad? Porque entonces podría ser la gloria tuya. Iban los discípulos sanando y hubo un momento que lo querían coger, lo querían engrandecer y ellos mosqueados decían, ¿ustedes pensáis que nosotros tenemos algo por nosotros mismos? Es Dios en nosotros. Qué importante es dejar a Dios que se mueva en nosotros para que las vidas sean sanadas y liberadas. Porque si quieres que te veas tú, ahí no hay manifestación de Dios. Habrá un conjuro, habrá cosas humanas, terrenales, carnales, diabólicas, pero no está la manifestación de Cristo Jesús. Amén. Por eso vamos a testificar. Yo primeramente quería hacer una convocatoria y un llamado. Ahí se están abriendo puertas para entrar en las prisiones, en la cárcel. Si hay alguien que quiera predicar de la palabra del Señor, hombre, mujer, primero se van a hacer unos pases de invitaciones, ¿vale? Para que se pueda ir. Yo, como soy tan celoso, yo he pedido los míos. Digo, yo quiero los míos para mi iglesia. Y el otro día lo hablaba yo con otro pastor y lo hablaba con José Luis, el coordinador. José Luis es director de Betel, claro. Su mente es Betel, pero yo le digo, esto es el Consejo Evangélico Autonómico, esto no es Betel. Está muy bien que pueda atraer personas de Betel para enriquecernos, pero que tú tienes tu parte, yo tengo mi parte, y si tú tienes permiso, yo quiero los míos para mi iglesia. ¿Entendemos? Porque esto no es el ministerio de Betel, este no es el ministerio de Iglesia de Jesucristo, Señor de Señores, ni la del pastor Ricardo, ni la del pastor Pablo, ni la de otros pastores que vienen, ¿verdad? Este es el ministerio de Cristo Jesús, donde todos participamos y damos nuestra semillita y todos en nuestra iglesia tenemos que testificar de la obra que está haciendo Jesús en nuestras vidas, ¿no? Y a través de personas que van y van abriendo el canal y van abriendo el sendero, porque los senderos antiguos, ¿por qué se abrieron? Porque otros lo caminaron. Y si nosotros llevamos RQR, esta casa, orando, intercediendo, este burrito que va los sábados a prisión, abriendo un sendero, es para que otros pasen. Aleluya. Entonces, el que ponerlo en oración, que no sea un sentimiento humano por curiosidad, sino que
que puedas entender que hay vidas que necesitan escuchar a Jesús. Y eso te va a enamorar. Yo cada vez que pienso en las cárceles digo, mi chico, mi chica, y cuando no puedo ir hay algo en mi corazón como si lo hubiera, hay un peso, como si lo hubiera dejado, ¿verdad? Como si lo hubiera abandonado, ¿verdad? Porque sé que hay la necesidad ahí. Y ahora mi corazón, como dice la Escritura, está dividido. Porque a veces tengo que cumplir con cosas seculares, tengo que cumplir en mi casa, en mi hogar, con la familia, con el invitado que llega. Pero hay otro celo dentro de mí que dice, ¿qué hago aquí? Cuando debería de estar allí, ¿verdad? Pero Dios tiene que poner poco a poco en la balanza para que seamos sobrios en toda nuestra manera de comportarnos. Ni tanto ni tan carbo. Qué bonito que Dios vaya midiendo los corazones. Amén. También pido a la Iglesia oración por un hombre, Hermes. Hermes nos suele preparar los letreros, ¿verdad, pastor? De los retiros de la iglesia, los logotipos, las tarjetas. Pues me llamó la mujer, le había dado un infarto cuando yo estuve 3 días con él antes, porque él trabaja en una inmobiliaria, de vez en cuando me llama para trabajo. Pero eso, volvemos a lo mismo, son cosas seculares, ¿vale? ¿Tú sabes lo que más me gusta? Que podemos trabajar lo secular, podemos bromear, pero cuando pasa algo serio, Él te llama y te pide oración. Y eso es lo que está haciendo Dios en el interior de las vidas, ¿verdad? Entonces, como queremos que Dios se muestre a través de nosotros, vamos a orar para que esa vida sea restaurada, sea sanada, poco a poco vaya quitando ataduras que le pueden llevar a estar mal o estar enfermo, y un día pueda ser de testimonio para glorificar a nuestro Señor. Amén. Yo lo creo así. Yo lo creo así, porque la gente chillaba a Jesucristo, chillaba Hijo de David. Entonces hay un socorro, hay un auxilio, hay un acercamiento, siempre que tenemos una opresión en nuestra vida. Y cuando eso lo hacemos, que hasta el ciego tiraba la capa, es porque estamos viendo a Cristo pasar. Y qué bonito es llegar a poder tocar el manto de Jesús y sanarse, ¿verdad? Y yo creo que las vidas están viendo que hay algo, están meditando en su vida, que la vida no es solo lo que vemos, sino hay algo detrás que al final lo que está detrás es más importante de lo que tú ves, porque lo que está detrás es lo que se materializa en tu vida secular. Hay cosas que son opresoras, que crean al final las enfermedades y crean las opresiones en las vidas, y Jesús quiere liberarlas. Hay muchos pasajes que lo declaran, ¿no? ¿Quién pecó, él y su padre o su madre? Ni él ni su padre, era para glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Hay pecados, hay enfermedades que es para glorificar el nombre del Señor, y otras son consecuencias de antepasados generacionales que conllevan a dar raíz en lo natural, un aspecto espiritual que conlleva una enfermedad, ¿verdad? Y se tiene que materializar en la vida. Y Jesús quiere romperla, porque ninguno viene a Jesús si no es enviado por el Padre. Y cuando una persona llega enviada porque quiere salud, quiere que Dios se muestre en esa enfermedad, Dios va a actuar. Amén. Y también, como no, preguntarle a Angeline por su hermana. ¿Cómo está tu hermana, Angeline?
Aleluya. Amén. Escéptico, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque si Dios es bueno, ¿por qué permite? O sea, a mí yo me canso y yo no le hablo a mi hermana de Dios, sino le hablo Pues a Dios de mi hermana. precisamente quizás nos dé tiempo y vamos a hablar de eso precisamente. ¿Por qué suceden cosas en nuestra vida y no las entendemos? Cuando es al contrario, es el amor de Dios en esta tierra para que no nos perdamos en la venidera. Entonces mis hijos son azotados, porque el que tiene tomado por hijo él disciplina y azota. Y qué bonito es que nos tome por hijo aquí y seamos disciplinados aquí para no perdernos allí, porque nos queda una vida muy grande que vivirla. Nos queda una vida eterna. Yo recuerdo cuando llamaba a los puretas cuando tenían 40 años y yo ya tengo 48. ¿Cómo pasa la vida, verdad? Éramos niños antes jugando en el parque y ahora es como describe la palabra, somos como la hierba, ¿verdad? Crece, verde, después se seca y se la lleva el viento y desaparece. ¿Qué es desaparecer? Que nadie, al final la gente sigue su vida, nadie tiene memoria. Pero sí hay una memoria que se está escribiendo ahí arriba. Y ahí van a entrar los actos. Y los actos fueron los que rindieron el corazón a Cristo Jesús, reconociéndolo como dueño y salvador, como reconociéndolo como la puerta a la vida eterna y reconociéndolo que nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. Y qué bonito que nosotros lo tengamos en nuestras vidas y qué bonito que Dios se esté mostrando en esta iglesia. Porque cuando yo veo en estas cosas, veo a Jesús en esta iglesia. A mí, sinceramente, me da igual los altares llenos de música, que es de bendición, las iglesias llenas, que puede ser también de bendición, pero si no hay sanación, si no hay liberación, si no Cristo no está ahí, no la quiero. Prefiero estar en un pequeño rebaño que Dios acepta para traerle salvación. Amén. Mira, había en Hechos 19, del 10 al 19, vemos aquí a los judíos, que son unos judíos exorcistas, ¿verdad? Ellos utilizaban sus conjuros y sus cosas para intentar liberar a las vidas, ¿verdad? ¿Cuántas personas hemos conocido eso así? Yo que me he criado en barrios humildes, por no decirle bajos, ¿verdad? Pues siempre había el cartomante, donde iban las chiquillas, ¿verdad?, a echarse cartas, el que estaba enfermo, el que estaba... Pero después sabemos por las Escrituras las de maldiciones que hay a las personas que acuden a ese tipo de personas. Porque la maldición no está para el brujo, que ya tiene su condenación. Dice que están guardados para el día de la ira. Sino está, y el aviso está para los que acuden a esas personas. Y Dios no quiere que nosotros adquiramos repercusiones, porque después cuando nos suceden cosas, después, como ha dicho Angeline, ¿a quién culpamos? A Dios. ¿Me viene una enfermedad? A Dios. ¿Me pasa algo a mí? Dios tiene la culpa. No, yo te pido que te analices ante las Escrituras y quizás no sea la culpa de Dios, son repercusiones que has traído tú a tu vida porque la Escritura te avisa de cierto tipo de cosas y que no la hagas. Si tú la haces, recibes. Recibimos lo bueno y recibimos lo malo, de lo que siempre recoges. Y si, ¿qué le pasó a Adán y Eva por la desobediencia? Entró el pecado, ¿verdad?
Si tú abres puertas que Dios te ha dicho que tú no abras, agárrate a tus demonios. Los has llamado tú, ¿eh? Por eso, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Había algo que trae una consecuencia y Dios quiere liberarnos de esas consecuencias y solamente podemos liberarnos si lo hemos hecho entregándoselo al Señor Jesús. ¿Verdad? Cualquiera que confesara sus pecados, ¿verdad? Él es grande en misericordia para perdonarlo. Sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, o sea que por mucho que tú hayas hecho, más gracia hay en el Señor si se lo confiesas. Si te lo guardas, allá tú con tu enfermedad. Porque eso, ahora hay estudios que la falta de perdón, el rencor, la ira, cosas que han sucedido de pequeño, traen enfermedades, cáncer, tumores. Hay algo guardado que produce algo que después es visible y materializado, ¿verdad? Hoy hay estudios científicos, pero nosotros por la palabra ya lo sabemos, que no solamente es científico, sino que la vida espiritual encierra muchas cosas que debemos exponernos a la palabra del Señor. ¿Quién no se expone a la palabra del Señor? Los que sus obras no quieren que sean vistas. Pero los que no quieren que sus obras sean vistas es porque su naturaleza no ha entendido todavía la naturaleza de Cristo Jesús y el amor que nos tiene para que nos acerquemos y le demos aquello que un día puede dar a luz algo que no me va a gustar. Pero hoy es el día y la hora para entregarle a Jesús aquello que está ahí guardado, encerrado. Incluso hay personas que estando caminando en Cristo Jesús, que han aceptado a Cristo Jesús y han ido a buscar orientaciones de este tipo de personas, cartomantes, adivinos y muchas cosas que traen consecuencias incluso a la familia. Porque la Escritura dice que tus pecados los pondré en tus hijos. Cuando tú ves a un hijo algo, analiza tu vida, porque a lo mejor son cosas que has creado tú por tu vieja vida. ¿Cómo lo corto? Entrégaselo a Jesús. Rompe eso que trae genealógicamente en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Porque nosotros, antes de acercarnos a la cruz, nosotros, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Tú te crees que a Jesús solamente se le acerca y porque esto es un conjuro como si fuéramos los pueblos paganos que en otra época estuvimos? Me acerco a Jesús y en el nombre de Jesús acepto a Jesús y como arte de magia ya está. Pero sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes. La palabra dice que doble condenación tiene porque el que entiende las Escrituras y no la hace, antes no lo entendía, pero ahora entendiéndola y haciéndolo tienes doble condenación. Pero tenemos el trono todavía de la gracia, donde podemos acercarnos y analizarnos, no aquí, no le cuentes al de al lado, no vaya a ser que te señale y sea más perjudicial para tu fe. Allí, en tu habitación, donde nadie te ve, dile, Señor, hice esto. Y hoy he entendido que está mal. Y hay algo detrás mía que está operando en mi casa, que está operando en mis hijos, en mi familia, y no sé si quizá dentro de mi cuerpo. Hoy en el nombre de Jesús te lo entrego, perdóname y derrama tu gracia que sobreabunde en mi vida. Pero a través de la confesión. El diablo guarda. ¿Para qué? Porque el guardarle al diablo le viene bien. Es como presentarse a la boda con el traje de novia todo manchado, ¿verdad? Porque no has llevado a la lavadora.
Porque el acusador no solamente quiere condenarte, sino que se van las manchas en ti. Y el cristiano que conoce a Jesús y conoce las Escrituras, teniendo el acceso al trono de la gracia y no entregarlo, es de burro. Es de mirar a un padre maltratador, un padre que pega, un padre que da miedo. Recordemos que la primera actitud de Adán y Eva fue esconderse. Y el amor del Señor buscarlos. Por eso nosotros tenemos que permitir que Dios nos encuentre. Estos hijos eran 7 hijos de Seba, pensaban que invocando el nombre de Jesús, por eso esto no es palabritas y invocar, o porque yo vea algo a un predicador que chilla, que grita, y yo voy a hacer eso en mi casa, sino la Escritura es por el poder de Dios. Estos niños, cuando se enfrentaron a aquella entidad, ¿qué les sucedió? Yo a Jesús lo conozco, le dijo aquella entidad, yo a Pablo lo conozco, pero ustedes, y fueron golpeados y pegados y desnudados, que tuvieron que salir corriendo. Entonces, ¿qué enseñanza encierra eso? Que quizás yo, antes de pelearme con alguien, con una entidad que yo ni conozco su nombre, debería de ir a la casa de Dios, a los discípulos de Dios, a los que ya tienen un recorrido corrido, y las entidades conocen sus nombres. ¿Cómo sabemos que hay aquí personas que están reconocidas en las tinieblas como hijos de Dios? Porque las vidas son aquí sanadas y liberadas cada vez que lo pedimos. Y Cristo Jesús se mueve en esta casa. Entonces, antes de pedir por pedir, antes de meterme en sitios que no me llaman, que estoy abriendo puertas, antes de eso la Escritura dice que tengo que ponerme una armadura. Antes de confrontar a entidades que yo no conozco. Yo tengo que ser antes discípulo, antes de caminar con Jesús, para poder ser limpiado por Jesús, exponerme a las Escrituras, porque todo el que huye de las Escrituras, porque no quiere exponerse a la luz para que sus obras no sean vistas. Entonces, ¿qué quiere decir exponerse a las Escrituras? La Escritura, ¿dónde se da? En su casa. ¿Dónde se da la palabra? En su iglesia. Por eso a Moisés lo aceptaron cuando lo sacó de Egipto, pero no lo aceptaban en el desierto, en el camino. Cuando tienes tu problema, quieres aceptar el enviado de Dios, y cuando te vas aquí un poquillo mejor, estás cautivando un montón de cosas que no vas a alcanzar la tierra prometida y sigues sin ir a donde tienes que ir a poder ser guiado para llegar a la tierra prometida. Escúchame, a Moisés le da lo mismo, ¿eh? Moisés solo está haciendo un llamado de Dios, pero depende de tu vida de cruzar o quedarte. Porque Moisés obedecía a Dios. Esta es tu posición. Es que yo soy tartamudo, es que yo tengo miedo. Esa es tu posición y camina hacia adelante. Qué bonito que entendamos cada uno nuestra posición, porque en la obediencia y en hacer la voluntad de Dios adquiero lo bueno. Si a mí me dice el Señor que yo para adquirir la tierra prometida, yo tengo que obedecer a este hombre, donde voy a recibir palabra de Dios, discernimiento en las Escrituras, para llegar al lugar donde tengo que llegar, yo no te hago caso a ti, yo hago caso a Dios. Y no me dejo engañar por una Biblia de mentira. Esa es la Biblia de verdad. Y la Biblia de verdad es someter toda voluntad a los pies de Jesucristo.
humillarse, quitar todo concepto, todo lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero pensar y dejar a Cristo Jesús que more en nuestras vidas para que se manifieste la verdad en nosotros. Y la puerta estrecha y angosta, y pocos son las que la hallan, es porque requiere un gran esfuerzo a romper muchas estructuras que tenemos aquí. Estructuras de todo, de nuestro barrio, de nuestra zona, de nuestra familia, de nuestro país, de miedos que no son nuestros, que no lo han implantado de pequeño, que tú después te expones a la palabra y dices, esto no era ni mío, eran enseñados, eran impartidos. Y nosotros, Dios todo eso nos quiere liberar. Y ese es el nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Estimar todo lo que te enseñaron antes por basura, porque en la obediencia a Dios tú no sabes lo que se adquiere. Yo me imagino a aquellos hombres que tenían que escuchar a un tartajoso. Tenían que escuchar a un hombre que por lo visto era temeroso en el desierto y que le daba miedo confrontar a las personas, pero sin embargo era el escogido de Dios. Entonces, ¿yo qué acepto? ¿Lo que yo quiero o acepto lo escogido por Dios? Porque aceptar lo que yo quiero es llevarme a la perdición y a una mala guía, y aceptar lo que proviene de Dios es que yo, no el otro, es que yo llegue a adquirir la vida eterna. ¿Cómo miro yo? Las entidades, las manifestaciones del enemigo reconocen más lo que Dios aprueba que tú mismo. Aquí lo vemos en este pasaje. Dice, yo a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero ustedes... Es que mi vida no es nada, claro, si es que vas a la vecina, va al hermanito, va a la hermanita, y tu vida no sigue empeorando, y las tinieblas ahí se ríen. Mira, ni a ti te conozco, ni a quien le estás contando tu basura. Y no solamente eso, sino que ahora te va a divulgar cuando terminemos de aquí. Qué bonito, diría el diablo, que no entienda el plan de Dios y te ciega los ojos. Ve a dónde tienes que ir. ¿O tú te crees que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificación de sus santos? ¿Por qué lo que constituyó? ¿Por qué dice la Escritura Cristo constituyó? Entonces obedezcamos a Cristo y nos irá bien, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos míos, nunca callarnos sobre la palabra del Señor. Hacer la voluntad de Dios es que Cristo esté más tiempo conmigo. Mi corazón es cada vez más limpio, más liberado soy en tener una comunión. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere, ¿verdad? Antes yo hacía, ¿verdad? Y ahora le predicas al vecino, a la vecina, a tu amigo, a tu amiga, vas para allá a llevar el mensaje, la palabra de Dios. Pero si no, estas cosas no están en nosotros, entonces Cristo no está moviéndose en nosotros, porque nosotros ya debemos de estar muertos. La palabra dice, ¿acaso tú crees que tú te perteneces? ¿Acaso no entendéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces yo me he convertido en un guante donde el Espíritu de Dios se entra en nosotros y hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos, ¿verdad? Sus pensamientos son para la eternidad o para el reino en su obra y su casa aquí en la tierra, para las vidas que se tienen que salvar, y nosotros si no tenemos esos pensamientos, nada más que estamos edificando en qué voy a comprar en el Mercadona.
Y esas son mis mayores preocupaciones. Y Cristo Jesús quiere que su pueblo se alinee para que Él pueda manifestarse más todavía. ¿Se acordáis de Abraham cuando oraba por su sobrino Lot? Que estaba en Sodoma y Gomorra, y le decía, no, si hubiera 40 justos, ¿tú no perdonarías aquella tierra? Si habría 20, si habría 10, si habría... Y cada vez Abraham, déjame hablar una vez más. Iba reduciendo. ¿Por qué? Porque seguramente ibas meditando y allí no hay 40. Espera, déjame que tu siervo te ore una vez más. Y si hubiera 20, y después pensaría, pero es que empezar a contar, Juanito, Pedro, no me llega. Y si hubiera 10, Señor, una vez más, que tu siervo es torpe para hablar, una vez más. Iba reduciendo, y así en el pobre Abraham se quedaría en la incertidumbre en su corazón. Si hubiera uno en aquella tierra, yo perdonaría esa tierra. Nada más que haya uno. Tú imagínate la multiplicación que puede traer un siervo de Dios, uno, que quiera trabajar para Dios. La tierra, ya la ira de Dios está fuera de esa tierra. Y entran los propósitos de Dios a esa tierra por mucho pecado que haya en esa tierra. ¿Cambia mucho o no cambia mucho? Que se derrame fuego a que se derrame gracia. ¿Verdad? Hay una enorme diferencia, ¿verdad? Y nosotros queremos que en esta tierra, en Marbella, haya gracia de Dios. Y para que haya gracia de Dios tenemos que tener celo por las vidas de Marbella. Por las vidas de las Arbarizas, de la Plaza de Toros, de, ¿cómo se llama este barrio? De Miraflores, de la Divina Pastora, de todo nuestro entorno. Porque iréis a predicar la palabra a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso el Señor es muy claro a la hora de conquistar, porque yo quiero ganar la infinidad de la tierra cuando no hemos ganado Marbella. Y eso no significa que haya gente, no haya. Aquí el problema no es que tú traigas o no traigas gente. El problema es que tú que prediques, y si no quieren escuchar, sacude tus pies y lárgate. Hoy hay en día que hay iglesias que buscan más el show que la salvación. Y nosotros tenemos que seguir en este evangelio de verdad, porque te podrías convertir a buscar el show o darle a las personas lo que quiere sin que haya el poder de Dios en tu vida, que es muy diferente. ¿Tú qué quieres? ¿Dar un mensaje bonito, una vida que te toque las espaldas? ¿O dar un mensaje en el rema de Dios que las vidas sean sanadas y liberadas? Que tú cojas a un amigo o una amiga y salgas de una conducta, que tú hables con un hijo o una hija y salgas de su conducta y de su error, y haya rema y vida en la palabra que tú le des, y Cristo está en ti, o que le entre el niño por aquí y le salga por aquí. Porque ni tú mismo te lo crees. Yo quiero rema en mi vida. Y para que haya rema en mi vida, quizás a veces le digo cosas que a mi hijo no le guste. Pero yo no quiero agradar al hombre, sino quiero agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, te parece como Pedro y Juan lo apresan, lo meten en la cárcel se abre y otra vez están estos hombres predicando allí la palabra de vida, y van todos para allá a acusarlo,
arrastrarlo, y dice, ¿acaso callarse y no prediquéis más de esto? Yo miro la voz del enemigo ahí, no vaya a ser que vean, no vaya a ser que entiendan y sean liberados, ¿verdad? Pero la palabra de Pedro y Juan, ¿acaso qué haremos más caso? ¿A la voz de Dios o a la voz de ustedes? Es una pregunta, ellos lo lanzaron a ellos. Está claro que por muchos sacerdotes, por muchas vestiduras que ustedes tengáis, yo tengo que obedecer a Dios antes que al hombre. Pero aquellos hombres sí querían callar la voz de ellos. Entonces tú nunca te dejes callar y manifiesta el nombre de Jesús en tu casa, en tu familia. Aunque entidades quieran que te calle. Amén. Bueno, vamos a seguir el peligro de olvidarnos de Dios. Hay un gran peligro en olvidarnos de Dios, porque el olvidarnos de Dios es, no sé, ¿cómo te diría? ¿Tú has entrado en un lugar muy oscuro con un mechero alguna vez? Que luz más chiquitita, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando tienes una vela, la luz es más grande, ¿verdad? Cuando tienes una linterna, alumbra a donde quieres ver, ¿verdad? Según el diámetro de la luz. Pero cuando le da el interruptor, se enciende la habitación entera, ¿verdad? Qué bonito que nosotros tengamos el interruptor en nuestras vidas, que se encienda la luz entera cada vez que nosotros aclamamos a nuestro Señor y el Señor inclina el oído a sus hijos. Pero a veces clamamos al Señor y soy el que lleva el mechero. Hay un poquito de presencia de Dios porque algo escuché, algo entendí, pero hay algo que me tira más para el mundo que para Dios y tengo una lucha constante que no he sido liberado y Dios no puede ser burlado y no puedo utilizar los beneficios de Dios para mi antojo como los hijos de Seba, porque Dios no se mueve así. Dios se mueve en los que dice, suelta tus redes y sígueme. Tú, recaudador de impuestos, vente conmigo. Y deja muchas cosas seculares y escucha a Jesús. Y otros están viendo furbos y películas y a ti te gusta la palabra. Y los mensajes, y las alabanzas, y tu vida ha cambiado, hay algo diferente. Y empezaste con un mecherito, después una vela de luz, empezaste después con la linterna y ahora tu habitación y tu vida está llena de Jesús. ¿Por qué lo sabes? Porque no te gusta nada de lo que te gustaba antes. ¿Qué ha pasado? Que Cristo Jesús está haciendo casa en ti. Pero cuando no, el que está haciendo casa es el materialismo de este mundo, de esta sociedad y del que constituye. La palabra dice que el enemigo constituye e enseña conductas sociales donde tú estás. Tú mira la parábola de la semilla y de la siembra. ¿Por qué unas son afanadas? ¿Por qué otras no da fruto? Otras no se expone mucho a la palabra de Dios, entonces no tiene raíz, viene el otro, la seca. ¿Por qué suceden esas cosas? Es como se suele decir, dos lobos ahí dentro de mí, ¿verdad? ¿Quién gana si pelean? El que tú le alimentes más. Entonces, si yo me alimento más de Dios, pues menguará lo otro y se manifestarán muchas cosas en mi vida. Pero si se alimenta al otro, al final lo que trae carnalidad en mi vida, trae vocabularios en mi vida feos, trae enojos feos con mi alrededor, con mi entorno, que no soporto ni al perro. Bueno, ni el perro me soporta a mí. ¿Verdad? Entonces,
¿De dónde viene esa raíz de amargura? ¿De dónde vienen esos conflictos interiores? Pues expongámonos todos a la luz de las Escrituras, no a la luz del pastor, del hermano Antonio, de la anciana, que también es bueno que te pongas ante un líder, pero primero ponte a la luz de las Escrituras. Y el Espíritu Santo que fue dado en ti, lo mismo que fue dado en mí, te va a redarguir de toda verdad. Y ahora escúchalo a Él antes que a mí. Porque el Espíritu Santo solo habla un lenguaje y habla siempre lo mismo. Quiere amarte, quiere bendecirte y quiere que tus cadenas sean rotas y partidas y vivas feliz. ¿Cuál es el peligro de olvidarnos de Dios? Este es el tema 3 que vamos a entrar. Ahí dice, ¿cuál es el peligro de olvidarnos de Dios? Esto es una pregunta. En este tema, que es el peligro de olvidar de Dios, hay 3 puntos, ¿verdad? En el punto 1, no olvidar la gloria en el desierto. El tema número 2, ¿por qué nos olvidamos del Señor? Y ahora, ¿cuál es el peligro de olvidarnos de Dios? Entonces estamos hablando de consecuencias al olvidarnos de Dios. ¿Tú sabes que tú tienes consecuencias al olvidarte de Dios? Tenemos consecuencias al olvidarnos de Dios. Las consecuencias pueden ser resultado, efecto que sigue a las acciones de una persona. Todo, como hemos dicho, todo lo espiritual tiene una repercusión en mi vida natural. Todo. Las consecuencias pueden ser tanto físicas como espirituales. Hemos hablado de enfermedades y hemos hablado de personas que no levantan cabeza ni a la de 3. Están depresivas, hay algo en su vida que no va bien, no son felices, hay preguntas en su interior que no son contestadas. Entonces hay consecuencias al olvidarnos de Dios. Dice en Gálatas 6:9, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Estos son los resultados correspondientes a la cosecha que yo hago y viene detallado en la palabra que mis hechos están ejercitando mi futuro. Mis pensamientos de ahora ejercitan mi futuro. Mis pensamientos son para Dios, tu futuro está en las manos de Dios. Pero si mis pensamientos son terrenales, ¿quién está dominando? Y mira, yo no te digo, volvamos a lo mismo, no te pido que ganes naciones, vamos a ganar Judea, que es tu casa, que es tu familia, ¿vale? Siembra el primer amor en ti, porque el que no ama al de al lado no ama a Dios ni lo conoce. Si yo no oro por mi hijo, si yo no oro por mi hija, si yo no soy como Job, que oro, intercedo por mi casa y por mi familia, ¿para qué le voy a llevar mensaje al vecino de al lado? Si no gana Judea, ¿cómo me voy a ir a Samaria? Entonces, vamos a intentar, a veces se ganan más guerras de rodillas que caminando. Amén. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Hay consecuencias en mi caminar, en mi proceder, en mis pensamientos? Hay consecuencias. Las acciones tanto valen para bien como para mal. Están haciendo repercusión en mi futuro y te vi sin más. Están haciendo repercusión en tu vida eterna. Porque tú vas a pasar una vida eterna. ¿Pero en qué lugar? Porque hay una eternidad sin Jesús y hay una eternidad con Jesús. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23.
Aquí vemos la posibilidad de tener una vida eterna aunque vayamos pecado. Repito otra vez el pasaje, la paga del pecado es muerte. Para ti, para mí, para David, para Saúl, para quien sea, es muerte, separación de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús está la dádiva. ¿Y quién es Cristo Jesús? La obediencia a la Escritura, que es su palabra. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿verdad? ¿Y qué tienes el Verbo? Entonces, si quieres conocer a Jesús, ponte enfrente de la Escritura y analiza tu vida. Y esto es para un trabajo interior. Esto ya no es exterior, sino es interior. La importancia de las consecuencias espirituales es que podemos perder nuestro crecimiento espiritual. Consecuencias, como lo vemos, son una muestra de la justicia de Dios y de su amor por la humanidad al advertirnos sobre los peligros del pecado y ofrecer la posibilidad y la reconciliación en esta vida para no perdernos la venidera, que es lo que habló antes Angeline. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué la gente se mata? ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué hay sida? ¿Por qué hay violadores? Si de verdad existe Dios, ¿acaso podemos nosotros culpar a Dios de lo que nosotros hacemos? Yo siempre para evangelizar ponía ponía un ejemplo muy básico. Me sacaba, cada vez que me encontraba alguien en la calle y me decía esa pregunta, yo le decía, mira, toma las llaves de mi coche, te lo empresto. Y ahora tú te llevas mi coche o te llevas las llaves de mi casa y al mes me devuelves el coche destrozado o mi casa destrozada. Y cuando me dé las llaves me dice, la culpa es tuya. Él te dio la tierra para que la cuidara. Nos dio los hermanos y las hermanas para que nos amáramos, para que nos perdonáramos. Pero tú has cogido el coche y la casa y la has reventado. Y ahora encima la culpa es mía, que te lo empresté. Por eso él dice que cuando vengas por sus dones, primero recoge lo que te ha dado. Y ahora dice, dame la multiplicación. Ay, siervo malo, inútil, que no has multiplicado nada. No es que no has multiplicado, es que encima has roto esto, has rompiste esto, no te digo nada, la que liaste a los hermanos, a las hermanas. Tú has sido piedra de tropiezo en esta vida para todo el mundo. Tú has sido una china en un zapato. Nunca has querido bajarte de tu burro. Génesis 3, 1, 24 nos relata la desobediencia del hombre, ¿verdad? ¿Recordáis todo la desobediencia del hombre? Es muy curioso que en Génesis 3, 8, mira lo que dice. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? ¿A sentir a Dios? No. ¿Por qué se escondieron? ¿Al ver a Dios? No. Se escondieron al escuchar la voz de Dios. Por eso hay veces gente que no viene a la casa de Dios porque el enemigo se está apoderando de ellos, se están olvidando de Dios o han cogido algo que no les pertenece, donde saben que van a tener una repercusión espiritual y no quieren confrontar las consecuencias.
Pero cuando nosotros conocemos la naturaleza de Dios, Dios no es un padre malo que bofetea y apega, está deseando que nos acerquemos al trono de la gracia, a nuestro abogado, nuestro intercesor, a pedir perdón, no a escondernos y vestirnos de cualquier manera cuando el enemigo se está riendo de ti, porque todavía no has entendido la naturaleza de Dios. El que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Eso dice las Escrituras. Acerquémonos al trono de la gracia y que el enemigo no gane ventaja y edifique cosas en nuestra vida. Dios es amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa de este mundo nos podrán separar del amor de Dios. Pero esto no es un pasaje para decirlo así a los cuatro vientos sin fundamento, si no lo utilizo. Tengo que utilizarlo, papá. He pecado, he caído, he pensado, he hecho. Tú puedes hacerme mejor. Creo en ti. Y vamos forjándonos en Cristo Jesús. Amén. No huyamos de la voz de Dios, no nos escondamos. Yo he visto hermanos y hermanas que han cometido errores en su vida y el enemigo los tiene apoderados, no vienen a la obra por la vergüenza de lo que hicieron, porque se dejaron engañar, porque se dejaron guiar, porque en vez de escuchar la voz de Dios, escucharon la voz de la serpiente y cayeron. Pero tienes que entender en esta tarde que Cristo está preguntando por ti como preguntó aquel día en el Edén. Olvidarnos de la voz de Dios trae muchas consecuencias. En Mateo 12, 46, 50, la madre de Jesús llama a la puerta con sus hermanos y Jesús declara, mi madre y mis hermanos son aquellos que están escuchando la palabra de Dios, los que están aquí, ¿verdad? No podemos, el Señor no hace excepciones de personas. Lo más importante es Marta, y no se le va a quitar la mejor parte a María, es escuchar a Dios cuando tienes que escuchar a Dios. Cuando tienes el tiempo para Dios, suelto la comida del niño, suelto la plancha, suelto el furbo, suelto la novela y me voy a la casa de Dios porque Dios está allí y voy a escuchar su voz, que es la que va a traer vida y multiplicación a mi casa. Y no me dejo guiar por mentiras. Y no huyo de la voz de Dios, sino me expongo a la voz de Dios para que las tinieblas que puede haber en mí, que yo no me estoy dando cuenta, como David decía, aún los pecados que me sean ocultos, que están trayendo repercusión para el futuro, sean muertos en esta tarde. A través de tu palabra, de las Escrituras, de lo que trae luz a mi vida. Enséñame tus herramientas que no son de este mundo, que son herramientas de allí, de arriba. Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Por eso hay vida que al olvidarse de Dios piensan, no descansan, no duermen, como dijo el pastor la semana pasada, el domingo, tienen pesadillas, no descansan, piensan que su vida va mal, y es que Dios lo está buscando y hay una voz que está detrás de ellos, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque aunque tú me seas infiel, yo permanezco fiel, porque el amor de Dios quiere rectificarte en este mundo, porque te vas a perder en el venidero, y en tu tiempo de hierba verde, antes que te seques, antes que te mueras, antes que llegue el juicio a tu vida, voy a estar detrás de ti, llamándote, clamándote, ¿dónde estás tú? Vuelve al Padre, no te vistas de cualquier manera, sino déjate que te vista yo.
que te voy a vestir con amor. Pero sin embargo el hombre en Génesis 3:10 y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Las artimañas del error, las artimañas del diablo. Estoy mal delante de ti, me voy a esconder. He pecado, me voy a esconder de ti. Me alejo de la voz de Dios. Ellos escucharon la voz de Dios y se escondieron. Escuchan el llamado de Dios y se esconden. Cuando tú llames a tu familiar para venir a la obra de Dios, a la casa de Dios, y se esconde de la voz de Dios, es porque el diablo ha implantado en su vida un Dios de muerte, un Dios de condenación, en vez de un Dios que está diciéndolo, ven a tomar el antídoto que hoy quiero hacerte libre. Un Dios que restaura, un Dios que ama y un Dios que rompe la simiente que viene por delante. Rompe un futuro de condenación para llevarte un futuro eterno con Cristo Jesús. Una guianza libre y Él, aquellos senderos que están daleados, Él lo hace firme para que mis pies no toquen resbaladero. Amén. ¿Cómo no tocan resbaladero mis pies? Porque la verdad está en nosotros. Porque Cristo Jesús va delante de nosotros abriendo camino, no el otro. El otro deja los 5 minutos y verá el sendero que te va a hacer. El que vas a vivir mañana, pasado, el otro y la semana que viene. Lleno de agujeros, lleno de peligro, lleno de consecuencias. Y nuestro Jesús allana nuestro camino. ¿No le dijo eso el diablo? Tírate, si escrito está, que tus pies no tropezarán porque Él enviará a sus ángeles. O sea, hay una promesa en sus hijos, que Él enviará a nuestros ángeles cuando nuestros pies vayan a tropezar. Hay un aviso en el creyente. Pero si soy sensible al Espíritu Santo, pero si mi vida está llena de carnalidad, yo voy al hoyo ciego y sin verlo. Porque Balaam tenía un ángel exterminador delante y no lo veía. Y el burro lo veía. A veces nos embrutecemos tanto que no vemos el peligro. Y creemos que todos los caminos son lícitos y todos los caminos no llevan a Cristo. Créeme que todos los caminos, aquí en España dice que todos llegan a Madrid, ¿no? Que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Para llegar a Dios solo hay un camino y es Cristo Jesús. Ve, hermano, que se ponen 20.000 excusas para no venir, no quieren enfrentarse a la verdad, no quieren soltar el fruto que mordieron. Tenemos que analizarnos si de verdad nosotros no estamos en esa tesitura. Huir, escondernos, evitar la confrontación. Yo te aseguro, bueno, es dentro del servicio y le dices a alguien que tiene que hacer esto mañana y se hace un mundo y se preocupa y no quiere estudiar, no quiere preparar. Contra más si dijera el Señor, adeo, mañana compartes tú. ¿Estamos preparados? Como los hombres de Dios que decían, heme aquí, Señor. Estoy listo. ¿O tú qué esperas? Que el Señor después de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años en una iglesia y nunca estás listo para hablar y para proclamar su nombre. Alumbra. Que el día que alumbre dice que no te va a esconder debajo de una cama donde nadie te vea. Te dice que te va a poner en lo más alto para que brille a los hombres. Entonces, cuando Dios te escoge, cuando quiere ponerte a la luz de los hombres, es porque Dios está viendo un carácter en ti, que lo estás buscando, que lo estás anhelando. Déjate atrapar por Jesús para que sigas brillando y no te importe por los que quieren apagar la luz. Ya Dios se encargará de ello.
Había una historia de dos sapos que estaban juntos en un canal. Tú sabes, los sapos con la lengua, ¿no? Comiendo los mosquitos. Y le dice un sapo al otro, mira las luciérganas. Y el otro le dice, nosotros no comemos luciérganas. Al otro rato, mira las luciérganas. Y el sapo le dice al otro, oye, que nosotros no comemos luciérganas. A la tercera vez hace el sapo, pum, pum, y coge la luciérgana. Y le dice el amigo, que nosotros no comemos luciérganas, y coge la escupa al suelo. Y dice, sí, pero brillaba. Hay gente que le va a molestar tu brillo, pero comprende que tú no eres de este mundo. Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Nosotros viene la Jerusalén, viene nuestro Señor, viene con pago y retribución. Si tú preparas para este mundo, jamás vas a brillar. Prepara para donde vas a brillar, porque tú vas a juzgar lo que dice la palabra. Y esos son personas que brillan. Y brillar solo hace falta tener el brillo en tu vida. ¿Y quién es el brillo? ¿Quién es la luz? Jesús. Deja que Jesús brille en ti y pueda salvar vidas, o sea, primero la tuya y después a los que te rodean, y que vean que Cristo se mueve en tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Alabamos, papá. Ay, hoy me he demorado, pero no pasa nada, Dios sabe el porqué, ¿verdad? Vamos a preparar nuestras vidas delante del Señor, a no escondernos de Él. Hoy tenemos Santa Cena, ¿verdad? Es como aquel llamado en el Edén, ¿dónde estás tú? Vamos a tener un tiempo donde meditar, donde limpiar nuestras vidas a través de esta palabra, antes de pasar a tomar de la sangre y del cuerpo de Jesús, que es participar de su obra y de su gracia. Amén. Gracias, papá, por la palabra, Señor, que tú atraías a nuestras vidas de salvación, como siempre, de edificación, de salto para la vida eterna. Gracias por seguir abriéndonos los ojos, despertándonos, Señor. Ayúdanos a ganar nuestro entorno, nuestro alrededor, Padre. Y sobre todas las cosas, Padre, gracias por preguntarnos dónde estás tú. Gracias por en esta tarde sacarnos de nuestro escondite. Y queremos que a través de esta Santa Cena que va a impartir tu siervo, el cual tú has escogido y aceptamos, Padre, puedas tú traer vida a nuestras vidas en el despertar y que no fallezcamos por falta de conocimiento. Bendecimos a tu siervo y lo que vas a hacer tú en este tiempo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Santo eres tú, Jesús.